sí es un honor estar aquí en esta tierra linda de Colombia. Tengo que recorrer a Casanare y quiero hacerlo con todo el cariño y que nos nace, con un sentido de pertenencia que tenemos por nuestro bello país. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos una dificultad grande de víctimas del conflicto armado, tenemos la dificultad de la restitución de tierras, tenemos la dificultad de la distribución de tierras y de la formalización de tierras. Hoy, aquí en la audiencia de derechos humanos del Congreso de la República, por supuesto que escuchamos las diferentes solicitudes, quejas, se visibilizó esta problemática y quedamos de generar una mesa interinstitucional con todas las entidades para empezar a darle solución, para que haga presencia la Agencia Nacional de Tierra, para que haga presencia la ADR, la Agencia de Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, y empezar a buscar por dónde nos vamos a solucionar esta problemática que tenemos en Casanare, que es la problemática de la tierra, sobre todo tan sentida, dada la dificultad enorme, o mejor, la problemática que se vivió con el conflicto armado. Senadora, dicen las personas afectadas con este tema de titulación que no han perdido la esperanza, pero cada vez se dilata más ese proceso. En esta audiencia se podría decir que es el rompimiento de ese tema y con resultados para esas familias. Bueno, es el rompimiento de ese tema y es el resultado de empezar en la mesa ya, por ejemplo, a hacerlo el proceso de titulación, de ver títulos. Este gobierno, si hay algo en que se ha adelantado, ha sido en la distribución de tierra. Van más de 500.000 hectáreas distribuidas y más de 1 millón de títulos que se le da a los campesinos. Pero se ha enfocado hacia la región Caribe, hacia el Magdalena Medio, y hay que traer al gobierno nacional, hay que organizarnos y traerlo aquí al Casanare, donde tenemos esta gran dificultad, que es distribución y titulación de tierra, pero no tierra por tierra. La tierra tiene que ir vestida, la tierra va vestida de salud, de educación, de vías, de proyectos, de tasas de interés bajas, para que se pueda el campesino tener un músculo y producir, y no que nos genere un desplazamiento más por deudas. Eso es muy delicado, que nos ha ocurrido porque se saca un préstamo y si fracasamos con la cosecha, entonces nos embargan y nos quitan el pedacito de tierra. Y eso es la consecuencia de tener también un desplazamiento, de quitarle la tierra al campesino. Aquí Yopal tiene una problemática, muy pronto vamos a venir también la problemática del impuesto predial, un incremento desmedido que hay del impuesto predial, y eso también es un problema que vamos a llevar allá al orden nacional a ver cómo lo resolvemos. Senadora, una de las situaciones complejas que ven las víctimas es, en el departamento dicen que no han recibido sus beneficios que ellos esperan, pero también ven la problemática que usted misma manifiesta frente a la reubicación de otras personas que vienen, que son víctimas y que vienen de otros territorios, pero que acá llegan también en un predio vacío, sin unas oportunidades, y dicen en un asignamiento porque tienen en muchas ocasiones un baño para más de 100 personas. Bueno, mira, esos sí son problemas que hay que llevarlos allá y resolverlos. Para mí también me parece inaudito que habiendo aquí, o hay aquí hay problemas, que tenemos comunidades sin tierra y llegan otras comunidades, aquí hay un arraigo, aquí hay un sentir casanareño por su tierra, y que se traigan de otro lado de nuestro país, por supuesto que nos va a generar contradicciones. Pero vamos a ver, también eso es una queja que vamos a llevar al ministerio, a las diferentes agencias, para ver cómo le buscamos una solución a esto que se presenta y que es propio de nosotros, porque añoramos y queremos nuestro pedazo de tierra, sobre todo cuando somos de aquí y nos sentimos casanareños. Yo no me siento, no soy casanareña, pero yo sé ese sentimiento arraigado que hay aquí por este territorio lindo de nuestro país. Siguen presentando conflictos de víctimas o líderes sociales en el tema de la restitución de tierras. Hay personas amenazadas, personas que ya incluso han sido asesinadas dentro de esa restitución o dentro de esas polémicas, sobre todo hacia el sur. ¿Qué decir frente pues a ese llamado de la comunidad? ¿Qué seguimiento le hacen ustedes desde el Senado a esos casos? Mira, desafortunadamente tenemos liderazgos amenazados, pero ¿cuál es el llamado que yo hago a los grupos armados, sea quien sea? Y hay que tener suficiente voluntad política para transar todos nuestros conflictos por el diálogo.
que prime siempre el diálogo y que no primen las balas en los conflictos que se tengan. Yo soy firmante del acuerdo y yo sé y vivo hoy y tengo una enseñanza enorme de ese acuerdo que firmamos en La Habana, y es que el diálogo es el que debe primar en cualquier conflicto, por más delicado y grave que se sienta. Con el diálogo solucionamos, pero además ha sido histórico en la humanidad. Las guerras se han solucionado en una mesa a través del diálogo. ¿Por qué los colombianos no? Y estos conflictos territoriales es en las mesas, a través de mesas humanitarias y a través del diálogo, que se deben de solucionar. Yo sí hago esa recomendación y por favor, parar. No se puede seguir destruyendo los tejidos sociales, esos defensores de la sociedad, de las comunidades, del territorio, del medio ambiente, que cuál delito han cometido, defender la convicción que se tiene que hay que defender el territorio junto con sus comunidades. Entonces no se puede seguir en ese mismo camino, porque eso deja profundas heridas muy difíciles de sanar y cicatrices en cada uno de los territorios y en los tejidos sociales. Y hoy Colombia clama por la paz, las comunidades claman por la paz en los territorios, y ese clamor hay que escucharlo. Senadora, esta Comisión de Derechos Humanos tuvo una relación muy interactiva con la comunidad y recurrente ha sido que esa atención para las víctimas no ha dado resultados operativos y funcionales. ¿Cómo hacerla más humana? Porque es que hay que buscar primero eso, porque han afrontado serios inconvenientes por el conflicto armado, pero ¿cómo hacerlos que ese tema de restitución sea efectivo para ellos? Bueno, primero que todo vamos a llegar donde la doctora Gloria Cuartas, ya incluso hace rato hablamos por teléfono de cómo empezamos a que venga acá y empezar a hacer, primero que todo, actos de perdón, de reconciliación, de comunicarnos, de hablarnos y de escucharnos. En esta escucha deben de salir rutas de trabajo, hojas de ruta de trabajo para el Casanare, y eso sí lo vamos a pedir a la doctora Gloria Cuartas, que es hoy la encargada o la responsable o la directora de la guarida. En esos diálogos que se han dado, sí se están surgiendo esa reconciliación, ese perdón, la no repetición, precisamente frente a ese proceso que se ha venido realizando en el departamento de Casanare. Yo se lo digo con toda sinceridad y verdad, yo sí lo he sentido. Si de alguien he recibido el abrazo, porque yo fui parte del conflicto, parte activa del conflicto colombiano, y si de alguien he recibido un abrazo sincero, quien después nos encontramos, hablamos, ha sido del personal, de las personas, de la comunidad que sufrió hechos dolorosísimos en el conflicto, nuestros, de quienes fuimos guerrilleros de las FARC, pero también de las fuerzas militares, porque nosotros no hacemos distinción. Las víctimas del conflicto dejó muchas heridas y hay que abrazarnos entre todos. Y nos abrazamos entre todos para avanzar en una sociedad reconciliada, para enviarle esos mensajes a los que no quieren oír de que sí es posible la reconciliación. Y si nos toca pedir perdón millones y millones de veces, lo haremos con el corazón, lo haremos con el alma, porque es que eso es lo que nosotros necesitamos, reconciliados, perdonados con la verdad, para poder avanzar como que busca, una sociedad que busca democratizarse, una sociedad participativa, inclusiva. Eso lo vamos y lo buscamos entre todos, no uno solo, entre todos. Sentir todavía de los excombatientes, pero qué decir de los grupos que hay actualmente que, a pesar de los llamados que se ha hecho precisamente a ese proceso de paz, aún se niegan a que se llegue a esa mesa de diálogo que ustedes tanto han esperado y que precisamente iniciaron un proceso para que se diera, pero que a la fecha de hoy incluso la misma sociedad en ocasiones lo ve cada día más lejos? Bueno, a ellos con todo respeto, les decimos que hay que tener voluntad política para solucionar, para buscarle una salida política al conflicto. Eso, porque la paz, que Colombia no puede, el destino de Colombia no puede ser la guerra, el destino de Colombia es la construcción de una paz con justicia social y ambiental. Una Colombia donde quepamos todas y todos y todes, y dónde lo haremos así, lo haremos construyéndola, lo haremos cada uno de nosotros poniendo nuestro grano de arena, pero sobre todo a los grupos armados les diremos es que atiendan el llamado de las comunidades, porque el llamado de las comunidades es de paz, y el llamado que nosotros hacemos también
es de transitar hacia la paz a través del diálogo. Senadora, el presidente ha sido reiterativo en ese diálogo, pero cada vez hay actos violentos y se retrocede. ¿Cómo lograr o cuál sería la estrategia si se mantiene esa negativa de no diálogo con el gobierno nacional, de no buscar la paz? ¿Cuál sería ese aspecto a trabajar? ¿Serían a través de la ofensiva de las fuerzas militares? Bueno, las fuerzas militares tienen una misión en nuestro país. Ellos están en toda la libertad de cumplirla bajo la orientación del señor presidente. Esa facultad la tiene el señor presidente y se la dejamos. Pero nosotros sí pedimos que para avanzar también en superar las causas que originan los conflictos es la implementación del acuerdo que se firmó en La Habana. La implementación en sus 5 puntos. Primer punto, la reforma agraria. El segundo, participación política. Tercer punto, el fin del conflicto. Cuarto punto, superar ese gravísimo y nefasto problema que tenemos que son los cultivos ilícitos. Quinto punto, las víctimas, pero sobre todo, inversión fuerte en los territorios, sobre todo en la educación. Yo soy una defensora de la educación porque sé que la educación nos transforma, porque sé que la educación nos abre puertas y porque la educación es pilar fundamental para construir la paz de nuestro país. Y en eso, en la Comisión Sexta, que es donde estoy, la que integro en el Senado de la República, estamos también trabajando en cómo lograr una política, aprobar una política pública de educación rural. Para que se llegue a todos los territorios y con la educación arrancarle los jóvenes a la guerra, arrancarle los jóvenes al narcotráfico y arrancarle los jóvenes a la delincuencia, que tengan oportunidades, que tengan un proyecto de vida, pero eso se hace a través de teniendo planes seguros de educación, garantizar la permanencia, garantizar que esos jóvenes, así como empiezan su básica, terminen la secundaria, pero luego también pasen a la profesional. Y eso sí, así sí lograremos avanzar como sociedad. ¿Qué decirle a los uniformados ahora que se ha implementado un plan pistola, precisamente frente pues a la situación que viven no solo ellos, sino las familias que también viven preocupadas cada que salen sus familiares a cumplir la labor con el Estado y con la sociedad? Primero que todo, mi solidaridad, mi abrazo solidario a quienes hoy han perdido a sus seres queridos, a esos jóvenes que cumpliendo con una misión que da a las fuerzas militares han perdido la vida, por ejemplo, con el plan Pistola. Nosotros en la comisión incluso hicimos un comunicado de que cero plan Pistola, no, el diálogo es el que tiene que primar. Y en eso lo hicimos y hicimos el llamado a los grupos armados de cesar la guerra, de cesar, de no adelantar ese plan Pistola y sobre todo a quienes no están hoy acompañando a sus familias, acompañándonos a nosotros mismos, pues toda nuestra solidaridad a sus familias, los abrazamos. Sí, así, sincero y verdadero, esta solidaridad. No se puede seguir derramando sangre de inocentes, sangre de jóvenes. Se ha terminado ya también ese aval que tienen algunos en el Senado precisamente con el gobierno actual, que pues no necesitaban precisamente de un espacio por parte de un partido político y ahora pues deben retornar. ¿Cómo se empiezan a trabajar con esos nuevos senadores, quizás para poder volver a trabajar desde el Congreso de la República, desde el Senado? Bueno, no te entendí lo de los avales. Estábamos adelantando Lo una de ley de transfugismo, pero desafortunadamente no cursó, fue archivada, fue hundida. A los sectores de la derecha no les gustó esta ley, que incluso les beneficiaba a ellos, pero nosotros seguimos avanzando en la conformación de pacto histórico, partido único, pero también aquí en otro equipo, otro grupo de unitarios y todos juntos aquí, pacto histórico, partido único y unitarios, avanzando y vamos a la contienda electoral. Vamos a ir todos a la contienda electoral. Dos formas no diferentes, muy parecidas, pero todos transitando hacia el camino de un solo candidato presidencial
y nos vamos a pensar las fórmulas para Senado. Ahí estamos en conversaciones. Eso hay un gran abanico de personas, de hombres y mujeres muy importantes, pero también hay muchas fórmulas y vamos a pensarnos qué camino seguir, un frente amplio único, un frente amplio bolivariano, un frente amplio por el cambio, pero nos estamos pensando fórmulas para avanzar hacia las elecciones 2026, tanto de presidencia, pero también a Senado de la República, que es urgente renovar ese Senado de la República. Necesitamos que las fuerzas progresistas, los partidos, los líderes sociales se apersonen de la importancia que significa para Colombia el Congreso de la República. Muchas gracias.